Muy buenas tardes, damos inicio a la clase de Derecho Electoral. El día de hoy seguiremos platicando sobre las actividades que se llevan a cabo durante la preparación de la elección, previo precisamente a la jornada electoral. Hoy uno de los temas fundamentales que se dan, insisto, durante esta etapa del proceso electoral es precisamente el derecho que tienen los partidos políticos de registrar candidaturas. Y dentro de los criterios que tienen precisamente para registrar candidaturas se encuentra el tema de la reelección. Bien, este tema, insisto, se encuentra dentro de la unidad número 4, denominada del proceso electoral, y justamente dentro de este apartado denominado de la preparación de la elección o la etapa de la preparación de la elección. Como decía hace un rato, ¿verdad? Los partidos políticos, durante las actividades que la autoridad electoral lleva a cabo precisamente previo a la jornada electoral, se encuentra el registro de las candidaturas. Las candidaturas tienen que hacerse cumpliendo con ciertos requisitos, cumpliendo ciertas normatividad, ¿no? Ayer hablábamos en este capítulo, en este tema, de que los partidos políticos o las candidaturas independientes, entre otros, por ejemplo, deben respetar estos criterios en los cuales se pudiera registrar una candidatura. Si hablamos del Poder Ejecutivo, llámese Presidencia de la República o de la Gubernatura, esto tendrá que ser de manera unipersonal. Cuando estamos hablando de cargos de mayoría relativa del Poder Legislativo, es decir, diputados federales, senadores o diputados locales, se hace por fórmulas. Repito, siempre y cuando se trate de la elección por el principio de mayoría relativa. Cuando se hable del poder legislativo o incluso regidores por el principio de representación proporcional, los partidos políticos y las candidaturas independientes, en su caso, tienen, digamos, la obligación de registrar por lista, ¿ok? Y finalmente, en la elección para integrantes de los ayuntamientos, el registro de cada uno de los partidos políticos, las coaliciones o incluso las candidaturas independientes tendrá que hacerse a través de planillas. Planillas que en el caso de Quintana Roo comienzan o encabezan por la presidencia municipal, sindicaturas y regidurías. Bien, otro de los criterios en los cuales se tiene que atener el registro de candidaturas es el tema de la paridad de género. Ya hemos platicado en anteriores clases sobre estos criterios que ya están en algunos casos en la Constitución mexicana, en algunos casos en la legislación electoral, pero también en algunos criterios jurisprudenciales o que ha emitido el Instituto Nacional Electoral en temas de paridad de géneros y que también los partidos políticos y las candidaturas independientes tienen que sujetarse a ello. Otro también de los temas a los cuales se puede sujetar y se debe sujetar es el tema que hoy nos ocupa, que es el tema de la reelección, dado que los partidos políticos tienen, conforme a la Constitución y a la legislación electoral, el derecho de registrar candidaturas, ¿verdad? Y también pueden hoy día, a partir de la reforma del 2014, registrar candidaturas a aquellos funcionarios que actualmente o se encuentran en cargos públicos que en la elección inmediata anterior fueron postulados y electos por la ciudadanía para ocupar dicho cargo y que mediante la figura jurídica de la reelección también pueden ser susceptibles por el partido político. Obviamente, cada partido político, cada coalición va a determinar si vuelve a postular al mismo candidato al cargo que está ocupando actualmente o decide por postular a otra candidatura. Ya esta es una decisión que queda en el marco de las atribuciones de cada uno de los partidos políticos y, por supuesto, en caso de querer aliarse con otros partidos políticos, pues también en este convenio de coalición podrán establecer si se logra una candidatura nueva o si vuelven a intentar con la misma propuesta política de aquel funcionario público que se encuentra en funciones. Bien, algo que es fundamental para poder entender este tema
es justamente qué se entiende por una reelección. La ley como tal no da un concepto de lo que es la reelección ni la Constitución mexicana. Obviamente hay, digamos, lo deja de manera implícita que es una reelección que da la posibilidad a que otra persona que se encuentre actualmente en un cargo pudiera volverse a postular al mismo cargo y en su caso volverse a quedar. Pues bien, el concepto de la reelección lo podemos buscar en la doctrina, ¿verdad? En la teoría, y entre muchos autores que han hablado sobre la reelección, podemos citar al doctor Dieter Nolle. El doctor refiere que la reelección como tal, más que un derecho de los partidos políticos, es un derecho que tienen los ciudadanos que han sido elegidos, que han sido electos y que obviamente están ejerciendo una función pública y la cual le permite este cargo popular de manera periódica renovarse. Este derecho ciudadano consiste en volverse a postular y por segunda ocasión ser elegido para el mismo cargo, para un segundo periodo, para un tercer periodo o, dependiendo la legislación electoral, de manera indefinida. Y entonces aquí entra el primer debate, es decir, ¿la reelección es un derecho del ciudadano o es un derecho del partido político? Digamos, el ejercicio de opinión y de argumentación, digamos, sigue estando en el tema, digamos, doctrinal, académico, pero lo cierto es que si pensamos que quien finalmente logra constituirse o beneficiarse de ocupar el mismo cargo, pues seguramente atenderemos a la persona, es decir, en este caso, al ciudadano o la ciudadana. De tal suerte que, desde mi personal punto de vista, es un derecho ciudadano, es decir, el funcionario público, el servidor público, es el que al final del día se beneficia con ocupar de nueva cuenta el mismo cargo. Ahora bien, en cuanto a cómo está regulado la legislación mexicana en materia electoral, este derecho ciudadano evidentemente tiene que ser compatible con el derecho que tienen los partidos políticos de postular candidaturas, ¿verdad? Y al final del día, lo que hace nuestro sistema electoral mexicano en el tema de la reelección es sumar el derecho ciudadano de volverse a elegir al mismo cargo y la potestad que tiene el partido político de registrar estas candidaturas. Si estos dos, digamos, elementos se vinculan, se enlazan y obtienen, digamos, un consenso, pues es evidente que se va a poder dar la reelección. De tal suerte que, primero que nada, el ciudadano tendrá la posibilidad de decidir si quiere volver a competir por el mismo cargo o si quiere volver a ocupar el cargo, y por el otro lado también consensuar si el partido político quiere volver a postular al mismo candidato. Insisto, si estos dos elementos se vinculan, obviamente procederá, al menos en el caso mexicano, la reelección. Bien, vamos a hablar un poquito de los antecedentes que se dan en materia de la reelección. Esto porque seguramente muchos pensarán que la reelección es un tema nuevo, algo que nunca se había dado en nuestro país, y lo cierto es que no. Vamos a explicar un poquito a grandes rasgos cuál han sido, digamos, el caminar de la elección en nuestro país, o más bien la reelección en nuestro país. En un principio, en la Constitución de 1814, ¿verdad? La llamada Constitución de Cádiz, y en la primera Constitución que se da en territorio mexicano, en 1824, se establecía que el presidente de la República no podía ocupar el cargo de manera inmediata por 2 periodos. Lo que sí permitía era que aquel que haya sido presidente de la República pudiera esperar un periodo sin serlo y después de pasado este periodo volver a ocupar el mismo cargo presidencial. Es decir, se entendería como una reelección no inmediata o no consecutiva, ¿verdad? Que
que no es otra cosa que ocupar el cargo, esperar un periodo entre uno y otro y luego volver a ocupar el cargo. En las, digamos, no constituciones como tal, porque no se les denominó de esa manera, sin embargo, hubieron documentos jurídicos avalados en su momento como leyes fundamentales, como las leyes constitucionales de 1836 y las bases orgánicas de 1843. En aquellos documentos jurídicos se estableció la posibilidad de la reelección. Quiero decir que en aquel entonces solamente se refería a la elección del presidente de la República y que en aquel entonces el periodo constitucional del presidente era de 4 años. En aquel entonces, con base en estas disposiciones, digamos, constitucionales, un personaje político que seguramente muchos conocemos cuando hemos estudiado la historia de México, es Antonio López de Santa Anna. Este personaje político durante estas fechas, durante estos periodos, a partir precisamente de estas bases constitucionales y que no existía una restricción a la no reelección, pudo ocupar diferentes ocasiones la presidencia de la República, ¿verdad? Pues bien, la segunda constitución que se da en nuestro país, en territorio mexicano, ¿verdad? Fue en 1857. Y en esa constitución, ¿verdad? De manera específica, de manera escrita, de manera clara, no se especificaba si estaba prohibida o no la reelección. Es decir, lo dejaban de una manera abierta, ¿verdad?, a la libertad de esta interpretación que decía la Constitución, porque no había una referencia específica de si se encontraba o no prohibida la reelección. Por lo tanto, en aquel entonces, otro personaje político que también muchos conocemos en la actualidad, don Benito Juárez, también, digamos, se benefició de estas disposiciones para ocupar el cargo por aproximadamente 15 años como presidente de la República. En 1887, mediante una reforma a la Constitución anterior, se establece la posibilidad de una reelección, ¿verdad? Y en aquel entonces, ¿verdad? Entró o se benefició de estas disposiciones ya específicas de que sí se podía la reelección de manera inmediata, don Porfirio Díaz, que también ocupó la presidencia de la República en espacios o intervalos diferentes por más de 30 años en nuestro país. No fue sino precisamente en la lucha de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Y digamos, en el contexto en lo que se da en esta lucha armada, esta lucha revolucionaria, que don Francisco I. Madero, en 1910, al llegar a la presidencia de la República, reforma precisamente la Constitución que estaba en aquel entonces vigente, la de 1857, y que establece que en el caso de los poderes legislativos, entiéndase, presidente de la República y gobernadores de los estados, no se podría la reelección, dejando abierto la posibilidad que en los ayuntamientos y en las legislaturas, tanto federales como locales, pudiera darse una reelección inmediata. Pero ya desde 1911, en las leyes constitucionales y legales, perdón, en las normas constitucionales y legales, ya se establecía este impedimento limitante a la no reelección, al menos en el titular del Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal como a nivel local. Dichas disposiciones, al crearse la actual Constitución mexicana, ¿verdad?, de 1917, también recoge estos principios de no reelección y se establece que para el tema de presidente de la República y gobernadores de los estados no se permitía la reelección. Para 1927, ¿verdad?, don Plutarco Elías Calles, siendo presidente de la República de México, se hace una reforma a la Constitución de 1917 y en la cual se establece la posibilidad de una reelección, siempre y cuando esta no sea de manera inmediata. Es decir, volvíamos a los principios de esta figura jurídica de allá de 1814, donde si bien
no se podía ocupar el mismo cargo de manera inmediata, había la posibilidad de que, esperando un periodo constitucional, volviera la persona a poder ocupar el cargo de presidente de la República. Por allá algún personaje que también quiso gozar de esta reelección o de esta figura jurídica fue don Álvaro Obregón, que fue presidente de la República en un periodo constitucional y en el siguiente proceso electoral vuelve a contender, vuelve a ganar, vuelve a ser electo, pero durante este periodo de, digamos, de cambio de gobierno, donde empieza un gobierno y entra el otro, pues fue asesinado don Álvaro Obregón y evidentemente no pudo continuar con su encargo en la presidencia de la República. Bien, esta disposición constitucional que se reformó en 1927, digamos que no duró mucho, porque en 1933 finalmente se establece el principio de la no reelección que en su momento fue enarbolado, ¿verdad? Y usó como bandera incluso de campaña electoral don Francisco I. Madero años atrás. Entonces, ya en 1933 se establecía en la Constitución que no podría existir la reelección en ningún cargo, es decir, ni en los titulares del Poder Ejecutivo, ni en los poderes legislativos, ni mucho menos en los ayuntamientos. Durante casi, digámoslo, 60 años, así fuimos avanzando o así vivimos en nuestro país sin el tema de la reelección. Esto es, nadie que hubiera ocupado un cargo de presidente de la República, gobernador, legislador local o federal o integrante de un ayuntamiento, no podía reelegirse o no podía ocupar nuevamente un cargo. No fue sino hasta 1993, ¿verdad?, donde se empieza otra vez a hablar de la posibilidad de que personas que hubieran ocupado un cargo volvieran a hacerlo. En el caso específico, en 1993 se da la apertura para que los integrantes de los poderes legislativos, tanto a nivel federal como a nivel local e incluso dentro de los ayuntamientos, pudieran volverse a elegir o ocupar el mismo cargo siempre y cuando dicha elección o reelección no fuera de manera consecutiva o no fuera de manera inmediata. Esto es, habiendo ocupado el cargo por un periodo constitucional, al menos debieron dejar pasar otro cargo, otro periodo, perdón, y después uno, dos, o los cargos que hubieran sido periodos, pudieran volver a ocupar el cargo. Es decir, a partir de 1993, hablábamos de una reelección no consecutiva, que no es otra cosa que pudiese el derecho de poder obtener otra vez el mismo cargo en periodos que no fueran de manera inmediata. De 1993, evidentemente, se empezó a promover este tema de la reelección y fue justamente la reforma estructural en materia política electoral que se dio en el 2014, donde otra vez se da la posibilidad, al menos dentro de los poderes legislativos y en el ámbito municipal, de poder reelegirse de manera inmediata. Esto es, la actual constitución o construcción de la figura jurídica de la reelección se da a partir del 2014, donde la propia Carta Magna señala que los legisladores, tanto federales como locales, así como los integrantes de los ayuntamientos, pueden volver a ocupar el mismo cargo de manera inmediata. Dentro de los argumentos que se dio para promover y aprobar la reforma constitucional federal en el 2014, digamos que se basaron en 3 puntos bastante concretos. Primero, lo que se busca es una profesionalización de las y los legisladores. Es decir, no olvidemos que en el caso de los diputados, tanto a nivel local como federal, ocupan el cargo por 3 años. Y quizás durante estos 3 años, para aquellos que por primera vez ocupan este cargo, pues les es difícil, digamos, que aprender en todo lo que conlleva ser un diputado o diputada. Por eso buscaban que quienes ostentaran el cargo, que es un cargo de representación popular y es uno de los más altos cargos, puesto que sobre sus espaldas están la creación de normas a nivel federal o a nivel estatal, en el cual van a buscar siempre el beneficio general o el interés común, pues uno de los elementos fundamentales que se busca es que quienes tengan esta labor
pues sean al menos profesionales o que conozcan esta actividad legislativa. Otro de los elementos que se consideró para promover la reforma en materia de reelección es que con esto se da una rendición de cuentas. Anteriormente, quien llegaba a un cargo, pues obviamente se acercaba a la ciudadanía durante la época de las campañas electorales, pero muchas veces estos que fueron electos y que ya ocupaban un cargo, pues nunca más volteaban a ver a quienes les habían dado el voto. Con el tema de la reelección, obviamente es una carrera política que las y los diputados o los legisladores o los integrantes de un ayuntamiento quieren hacer y que evidentemente para poder crecer o continuar en el cargo necesitan el apoyo ciudadano a través del voto. Y esto se va a conseguir a través de una mejor rendición de cuentas de las actividades. ¿Por qué? Porque al final del día, quien decide si una persona se renueva o se reelige es la ciudadanía el día de la elección. Que ya más adelantito lo vamos a platicar sobre ello. Finalmente, a quien se debe los representantes legislativos o municipales son a la propia ciudadanía y por lo tanto a ellos tienen que voltear en un tema de rendición de cuentas. Y esto obviamente va a hacer que exista una mayor vinculación, entre gobernado y gobernantes, es decir, un mayor acercamiento de quien gobierna con la ciudadanía, puesto que con el afán de querer crecer políticamente y querer continuar en el cargo por 2, 3, 4 periodos consecutivos, pues es evidente que tiene que haber una mayor vinculación con quien finalmente tiene el derecho y la potestad soberana de elegirlos, ¿no? Bajo estos argumentos es que se da la reelección en nuestro país y en el 2014, como hemos señalado, se aprueba dicha figura jurídica para volver en el contexto político electoral a surgir en nuestra norma electoral. Es decir, no es un tema nuevo, no es algo que nunca había pasado en México, ya lo explicamos, también en épocas anteriores existía la posibilidad de la reelección y bueno, en el 2014 resurge esta figura jurídica. Bien, decíamos que a nivel federal, ¿verdad? El artículo 59 de la Constitución Federal, en atención a la legislación, al poder legislativo, señala que las y los senadores podrán ser reelectos de manera consecutiva por 2 periodos. Esto es, si partimos de la idea de que los senadores, su periodo ordinario es de 6 años, ¿verdad? Y conforme lo establece actualmente la Constitución, pueden ocupar un periodo más, ¿verdad? O 2 periodos consecutivos, como se le quiere entender. Entonces, quiere decir que un senador o una senadora puede ocupar su cargo hasta por 12 años. En el caso de las y los diputados, dice la Constitución que podrán ocupar el cargo hasta por 4 periodos consecutivos. Si pensamos que cada diputado federal ocupa su periodo ordinario, su periodo constitucional por 3 años y que hoy la propia Constitución les da esta facultad o atribución o posibilidad de ocupar hasta por 4 periodos consecutivos, la suma de estos, si es que el partido político, el ciudadano, el funcionario público y los ciudadanos, hacen este esfuerzo y logran esta reelección, un diputado o una diputada puede ocupar también su cargo hasta por 12 años. Quiero decir que la reforma que se dio a nivel federal fue en el 2014. Y si bien en el 2015 hubo una elección para la Cámara de Diputados, la propia ley, la propia Constitución estableció que la reelección a nivel federal era aplicable a partir del año 2018. De tal suerte que a nivel federal, hoy día todavía no tenemos diputadas o senadores electos, sino aquellos que han sido o fueron electos, en la última elección federal y que actualmente ocupan un cargo, en el siguiente proceso electoral 2021 para la Cámara de Diputados o 2024 para la Cámara de Senadores, pueden gozar de este beneficio de la reelección, siempre y cuando su partido político así lo disponga y evidentemente el voto ciudadano les favorezca. ¿Qué nos dice la propia Constitución Federal ahora respecto a los ayuntamientos? En el caso específico de los ayuntamientos, en el artículo 115 constitucional, señala que las constituciones estatales
deben regular o vincular o armonizar sus constituciones locales a efecto de que los integrantes de los ayuntamientos puedan ocupar un cargo por un periodo adicional. Si pensamos que los integrantes de los ayuntamientos ocupan su cargo por 3 años y un periodo adicional, entonces quiere decir que actualmente la ley pudiera establecer un periodo hasta por 6 años quien funja o esté dentro de un ayuntamiento en cualquier parte de nuestro país. Ahí la Constitución ponía un candado que esta reelección se puede dar siempre y cuando dentro del municipio, a partir de lo que disponga la Constitución, el periodo no sea por más de 4 años, ¿no? Esto ¿por qué se dispuso en la Constitución Federal? Dado que hay algunos ayuntamientos a nivel nacional, pocos, pero existen, que la periodicidad del cargo es de 4 años, ¿no? Entonces, en aquellos ayuntamientos que su periodo sea de 4 años, es evidente que no aplica la reelección. Pero también hay que decirlo de manera clara, de manera concreta, la gran mayoría de los ayuntamientos a nivel nacional, su periodo gubernamental es por 3 años. En el caso de Quintana Roo, estamos dentro del límite y por ende también aplica la reelección hasta por un periodo consecutivo. En el caso de las legislaturas estatales, el artículo 116 de nuestra Carta Magna refiere que las constituciones locales podrán determinar la elección consecutiva. Y ojo, a diferencia del ayuntamiento, donde sí puso, digamos, un límite, es decir, una sola vez se pueden reelegir, en el ámbito legislativo, la Constitución determinó que cada legislatura va a determinar cuántos periodos consecutivos van a poder elegirse. Siendo claros que el límite sería de 4 años, lo que implicaba que tratar de armonizar la ley federal con las leyes locales. Sin embargo, hay que dejarlo muy claro, cada entidad federativa, cada congreso local pudo determinar cuántos son los periodos constitucionales a los cuales podría, digamos, reelegirse quienes ocuparan los congresos estatales. De tal suerte que hubieron entidades federativas que establecieron 4 periodos consecutivos, en algunos más prefirieron por darles nada más 2 periodos consecutivos y en algunos otros más solamente un periodo adicional. Entonces, este tema de la reelección legislativa en el ámbito local no es uniforme en toda la República porque hay estados que los diputados pueden ocupar el cargo por 4 periodos consecutivos, en algunos casos hasta por 2 periodos consecutivos y en unos más hasta por 3 periodos consecutivos, según la disposición que cada una de las entidades federativas, a partir de su marco legal, se estableció. Pues bien, en caso de Quintana Roo, ¿cómo quedó estructurado esta cuestión de la reelección? Hay que decirlo que en el caso de Quintana Roo, la reforma se da en el año de 2015, ¿verdad? A nivel constitucional aquí en Quintana Roo, y justamente bajo la instrucción o el mandamiento de la Constitución Federal, los ayuntamientos, al ser, digamos, periodos de 3 años, únicamente pueden ocupar el cargo por un periodo adicional. Esto es, los 3 años que ordinariamente se les otorga, más un periodo adicional. Lo que quiere decir que en Quintana Roo, los integrantes de los ayuntamientos podrían ocupar, en su caso, hasta 6 años el mismo cargo. En esta reforma constitucional se señaló que dicha figura jurídica evidentemente iba a iniciarse a partir de quienes resulten electos en el año 2016. Y esto lo dispone nuestro artículo 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Por cuanto a el Poder Legislativo, en Quintana Roo se señaló que únicamente los y las diputadas pueden ocupar un periodo adicional al ordinario al cual fueron electos. Es decir, que también nuestros señores legisladores y nuestras señoras legisladoras en Quintana Roo nada más pueden ocupar el cargo hasta por 6 años, dado que así lo dispuso el legislador en 2015, que únicamente pudieran ocupar por un periodo adicional al cargo normalmente o ordinariamente
elegido, ¿verdad? Y que también en las mismas condiciones que para los ayuntamientos, esta norma era aplicable a partir del 2016. Con digamos, con este marco normativo, es que en Quintana Roo y a nivel federal podemos desarrollar esta figura de la reelección. Quiero decir que a nivel federal, ¿verdad? Como ya lo expliqué hace un ratito, todavía quienes fueron electos en el 2018 van a tener la posibilidad hasta la siguiente elección, es decir, hasta el 2021, de la posibilidad de reelegirse. Y los senadores, pues hasta el 2024. De tal suerte que hoy día el Instituto Nacional Electoral solamente tiene, digamos, estas disposiciones que acabamos de hacer referencia a nivel nacional y esta que de manera general señala la propia Constitución, que refiere que la postulación para la reelección solo podrá ser realizada por el mismo partido político que postuló dicha candidatura o, en caso de haber sido mediante una coalición electoral, por alguno de los partidos políticos que formaban esta coalición. ¿Qué significa esto? Que para poder ser registrado vía reelección, necesariamente tiene que ser el mismo partido político que me postuló en el proceso inmediato anterior. En caso de que hubiera llegado por una coalición, pues puede ser cualquiera de los que formaran esta coalición. No olvidar que en el 2018, como ya lo hemos señalado en clases anteriores, a nivel federal hubieron tres coaliciones y cada coalición estuvo integrada por 3 partidos políticos. De tal suerte que hoy día el legislador federal que llegó por alguna de las coaliciones para el 2021 o el 2024, según sea el caso, puede ser postulado por alguno de los partidos que formaron dicha coalición. Pero fuera de esta disposición constitucional, de esta regla general, no existe otra que pudiera de una o alguna otra manera establecer las características o los lineamientos o las reglas del juego de la reelección. Esto porque atiende a algo muy sencillo. Insisto, todavía el Instituto Nacional Electoral no ha tenido, valga la expresión, la necesidad de crear criterios, dado que será hasta el 2021 cuando quienes hoy ocupan cargos en la Cámara de Diputados puedan reelegirse. Y seguramente que antes del inicio del proceso electoral, ya el INE habrá establecido algunos criterios al respecto. ¿Qué pasa a nivel local? A nivel local, y me refiero ya estrictamente a Quintana Roo, ¿verdad? A nivel local, ya en el 2016, o más bien quienes fueron electos en el 2016, en la siguiente proceso ya podían gozar del beneficio de la reelección, de tal suerte que quienes fueron electos para integrantes de los ayuntamientos o el Congreso local, en la siguiente elección, que fue en el 2018 para ayuntamientos o en el 2019 para diputados, ya podían gozar de este beneficio. Como en la ley o en la Constitución no había más reglas que la que se señalaba con antelación, es decir, cuántos eran los periodos por los cuales podían ocupar el cargo y que estas podrían hacerse a través del partido político o alguno de los que formaban la coalición. En nuestra constitución local de Quintana Roo se establecen algunas características. ¿Qué características hay o se menciona a nivel local en nuestra constitución de Quintana Roo? Primero, ¿verdad?, que los legisladores e integrantes de los ayuntamientos, como ya hemos hecho mención, solo se podrán reelegir por un periodo adicional. Es decir, no hay forma de que se puedan reelegir 3 o 4 veces. Tanto legisladores como integrantes de los ayuntamientos solamente se pueden elegir por una ocasión. También hay una salvedad a lo que habíamos señalado con antelación respecto a que únicamente puede ser postulado por el partido político que valga la expresión, lo postuló en elección inmediata anterior o alguno de los que formaban parte de la coalición. En Quintana Roo se establece una salvedad. Si el funcionario que fue electo y postulado por algún partido político renuncia
a su militancia partidista o la pierde por alguno de las, digamos, circunstancias que los estatutos de cada uno de los partidos políticos establece como pérdida de la militancia partidista, esta pérdida o esta militancia tiene que surtirse a la mitad del mandato. Si la pérdida o la renuncia a su militancia sucede antes de la mitad de su mandato, la Constitución da la posibilidad de que entonces cualquier partido político te pueda postular vía reelección. ¿Qué significó esto? Voy a poner un ejemplo en el caso de los ayuntamientos que fueron electos en el 2016. Ellos sabían de antemano que su periodo acababa en el 2018, es decir, iban a estar en su encargo 2 años. Para establecer la mitad de esta pérdida de la militancia, pues era evidente que era en 1 año. Si al año de su gestión ellos no renunciaron a su militancia partidista o no perdieron dicha militancia, obviamente que en el siguiente proceso electoral ya no podían gozar de ese derecho. Otra de las características que se dio o que se da a nivel constitucional local es que los suplentes que están dentro de las fórmulas registradas por los partidos políticos, y siempre y cuando dichas suplentes no entren en funciones al cargo para el cual fueron electos, pueden ser postulados en su carácter de propietarios en el siguiente proceso electoral. Y en el caso de los propietarios que ya de manera consecutiva ocuparon los 2 cargos o los 2 periodos para los cuales se les da este derecho o esta atribución constitucional, ya no pueden, ni siquiera en su carácter de suplentes, ser reelectos en un tercer periodo consecutivo. Esto es muy importante y hay que dejarlo en claro. En Quintana Roo únicamente se pueden, postular en 2 procesos electorales. Si es como suplente, pues al siguiente puedo ir como propietario. Pero si soy como propietario y ya estuve en 2 procesos electorales o 2 periodos gubernamentales, mejor dicho, yo ya no me puedo, buscar, aunque sea una candidatura en calidad de suplente, un tercer proceso electoral. Bien, estas son las características que se dieron a nivel, o que se dan a nivel local. Sin embargo, estas disposiciones, pues no eran, completas, no permitían del todo poder establecer criterios precisamente para que los partidos políticos, las coaliciones y sobre todo los funcionarios pudieran saber o establecer con toda certeza cuáles iban a ser las reglas del juego en temas de reelección. Para tal suerte, en los procesos electorales, tanto en el 2018 como en el 2019, en el primero para la elección de los ayuntamientos y en el 2019 para la elección de los diputaciones, el Instituto Electoral de Quintana Roo estableció en el 2018 unos lineamientos y en el 2019 unos criterios en razón precisamente a postular a candidatos vía reelección. Estos se hicieron a partir de sendos acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. No todos, pero vamos a hablar, de los principales lineamientos o criterios que estableció en ambos casos el Instituto Electoral de Quintana Roo en materia de reelección. Primero, en el caso de los ayuntamientos, regidores, sindicaturas, presidencias municipales, solo se podrá postular por el mismo cargo y al municipio en el que fue anteriormente electo. En el caso de los diputados, pues era evidente que podían ser reelectos o elegidos por el mismo distrito electoral para el cual contendieron. En el caso de los regidores, ya sabemos que los regidores forman parte de una lista y pudieran ser primer regidor, segundo regidor, tercer regidor, así ocupar hasta, dependiendo del ayuntamiento, ya sea del 1 al 9, de la primera a la 9ª regiduría, o de la primera a la 15ª regiduría. No importa en el tema de reelección el número de regiduría que ocupaban. Si al siguiente proceso electoral buscabas otra regiduría, se consideraba como reelección. Esto es, no era necesario que te volvieran a postular en la misma posición de
dicha regiduría para considerarse como tal. En el caso de los diputados, ¿verdad? No se estableció una obligatoriedad para que se pudiera contender por el mismo principio. Esto es, hubieron diputados que fueron electos por el principio de mayoría relativa, esto es, por la votación directa del electorado, y algunos más fueron beneficiados a partir de la asignación de representación proporcional. Dentro de los criterios que se emitieron en el 2019, la regla era que si no importa cuál había sido el principio por el cual hubiera llegado en el 2016, en el 2019 pudiera buscar la reelección por el mismo principio o incluso buscar un principio diferente. Esto es, si llegaste por un principio de mayoría relativa, pudiera haber optado por esta misma opción o incluso por la vía de la representación proporcional o viceversa. Si llegó por la vía de la representación proporcional, pudo haber buscado por el principio de mayoría relativa. Y en el caso también, como lo establece a nivel federal y también la propia Constitución local, ¿verdad? En caso de las diputaciones suplentes, podrán ser electos para el periodo inmediato anterior con el carácter de propietarios o propietarias, según sea el caso. También, otro de los temas con los que nos encontramos en el 2019, ¿verdad? Es que algunos partidos políticos como Nueva Alianza o el Partido Encuentro Social, que eran hasta el 2018 partidos políticos nacionales, en dicha elección, como ya hemos hablado con anterioridad, perdieron su registro como partidos políticos nacionales. Sin embargo, en el 2016, todavía en el ámbito local, participaron con este carácter, es decir, con partidos políticos nacionales y tanto a Nueva Alianza como el Partido Encuentro Social lograron, digamos, integrar o postular e incluso ganar cargos dentro del Congreso local con dichos partidos políticos. Pero ya sabemos la historia de ambos, que en el 2018, en la elección del 2018 no alcanzaron la votación mínima y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de una sentencia, emitió que ambos partidos políticos habían perdido la calidad de partidos políticos nacionales. Sin embargo, insisto, ambos partidos políticos en las diversas entidades federativas tenían diputados o diputadas que habían salido precisamente de dichos institutos políticos nacionales. ¿Qué sucedió en Quintana Roo? Se dio la posibilidad de que siempre y cuando dichos partidos políticos hubieran logrado su acreditación o registro como partido político local en Quintana Roo, también a sus diputados o diputados se les daba la posibilidad de contender por la vía de la reelección. Y otro también que fue un tema bastante, digamos, controversial, debatible, sobre si existía o no la obligatoriedad para que los funcionarios o los que se encontraban actualmente en un cargo tenían que separarse de su encargo para poder hacer campaña electoral o podían seguir o continuar con el encargo. Lo que determinó el Instituto Electoral de Quintana Roo es que esta posibilidad de separarse o no del cargo público ya quedaba a la discrecionalidad de cada funcionario, es decir, cada funcionario iba a establecer si se separaba o no del cargo. De cualquier forma, esta decisión, valga la expresión, que iba a adoptar cada funcionario público, se tendría que hacer del conocimiento del Instituto Electoral de Quintana Roo, precisamente para que el instituto previera aquellos candidatos que optaron por la reelección y que no se separaron del cargo para, digamos, vigilar sus acciones y evidentemente también para tener en claro quiénes de los funcionarios públicos optaron por la reelección y que se separaron del cargo para hacer una campaña electoral como cualquier candidatura. Pues bien, para aquellas personas o funcionarios públicos que no decidieron separarse de su encargo, estos criterios o estos lineamientos emitidos por el IECRO o el Instituto Electoral de Quintana Roo señalaron que en caso de no separarse del cargo, no podrán realizar actos de campañas en días y en horas hábiles. Esto es, tenían que estar al servicio público por el cual fueron electos
durante los días y horas hábiles, ¿verdad? Y fuera de esto, es decir, por las tardes, noches o en fines de semana, ocuparse de su proselitismo electoral. Tampoco podrán utilizar recursos del cargo que ocupen, es decir, si el Estado, a través del erario público, ya sea en el legislativo o en los ayuntamientos, les daba un financiamiento público, estos tendrían que ser erogados exclusivamente para el cargo público para el cual fueron encomendados y no tenían que vincularlos a sus actos de campañas o proselitistas. Tampoco podrían hacer uso de los tiempos oficiales de radio y televisión, ni utilizar los portales de internet o redes sociales de las dependencias gubernamentales. Tampoco podían promover su imagen o el voto a su favor. Tampoco podían afectar la imagen de otra candidatura utilizando tiempos en radio y televisión o algún otro medio oficial que les dara su encargo. Tampoco podrían hacer durante sus funciones celebrar eventos masivos en donde se realice la entrega de programas sociales, ¿no? Entonces, no se dijo que no podrían continuar haciendo la entrega de programas sociales. Lo que se señaló fue que nadie podía hacer eventos masivos para que llegara la prensa y las fotografías y esto. Quedaba, digamos, a esta discrecionalidad, los funcionarios podrían seguir o continuar llevando a cabo sus programas sociales en la entrega de lo que esto resultase, pero evidentemente estas actividades no podrían hacerse de manera pública, ni mucho menos de manera masiva o en eventos donde existiera una cantidad de ciudadanía. Tampoco podrían comisionar ni permitir ausencias de su personal en días y horas hábiles para llevar a cabo labores de logísticas o de proselitismo. Es decir, si como integrante de un ayuntamiento o como del Congreso local hubiera, digamos, personal que me apoye o me auxilie en el encargo para el cual fue electo, a este personal yo no lo podía encargar durante horas y días hábiles para que dejara precisamente su actividad en el Congreso o en el ayuntamiento para destinarse a proselitismo a mi favor o de mi candidatura, ¿verdad? Tampoco podía utilizar vehículos oficiales, ¿verdad?, para el traslado del personal ni para fines de logísticas, ¿verdad?, en temas propagandísticos. Mucho menos, como también ya lo hemos señalado con antelación, se puede, quien no decida separarse del cargo, condicionar la entrega de programas sociales de cualquier nivel, federal, estatal o municipal, ¿verdad? Y esto porque el funcionario público tendría que tener bien claro cuál era su posición como funcionario público, ¿no? Y que dichas actividades tenía que regirlas bajo el mandamiento que les daba la ley en específico y dejar en claro cuando actuaba en su calidad de candidato. Por lo tanto, no podía utilizar ningún tipo de recurso, ni humano, ni material, ni financiero para cargo público para llegar a cabo actos proselitistas. Tampoco, obviamente, podría retener la credencial para votar como una condición precisamente para la entrega de algún programa social, ya sea en dinero, en especie o cualquier tipo de, digamos, de beneficio que dichos programas sociales permiten a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, estos fueron los lineamientos mediante los cuales se llevaron a cabo los procesos electorales en 2018 para la renovación de los integrantes de los ayuntamientos y en donde algunos funcionarios públicos, llámese presidencias municipales, sindicaturas o regidurías, buscaron la reelección y también estos criterios fueron la base para que en el 2019 quienes estaban en el Congreso del Estado pudieran buscar vía reelección su nuevo cargo. Bien, como datos duros respecto a cómo nos fue en Quintana Roo en estas elecciones, ¿verdad? Ya viendo el contexto de lo que es la reelección, tanto a nivel federal como a nivel local, y cómo se dio estas circunstancias, quiero mostrarles algunos datos que se dieron en estos procesos electorales en los cuales Quintana Roo ya ha tenido la oportunidad de aplicar y ejercitar precisamente esta figura de la reelección y evidentemente a algunas figuras públicas que fueron electas en el 2016 tuvieron la posibilidad en algunos de estos procesos electorales irse por la vía de la reelección. Quiero decir que en el 2018
De las 11 presidencias municipales que fueron electas en el 2018, 6 buscaron la reelección. En el caso de los presidentes municipales de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Postulados por diversos partidos políticos, Nueva Alianza, Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México. En cada uno de estos 6 aspiraciones a las presidencias municipales, su partido político consideró la viabilidad de volverlos a postular. Evidentemente, estas 6 personas se encontraban en el 2018 fungiendo como presidentes municipales, buscaron y quisieron renovar su encargo vía reelección y fueron postuladas por sus partidos políticos durante el proceso electoral 2018. Pasadas las elecciones, de estos 6, únicamente 3 lograron el voto ciudadano en forma mayoritaria. Esto es en los municipios de Bacalar, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Quienes fueron electos en el 2016 también lograron la reelección en el 2018. Quiere decir que en estos 3 municipios han hecho historia en nuestro país, puesto que han sido los 3 primeros presidentes municipales que lograron la reelección en la presidencia municipal. También se dieron algunas reelecciones en las sindicaturas y también algunas reelecciones en las regidurías, ¿verdad? Que esto, digamos, que también forma parte de la historia de Quintana Roo. Bien, en el caso del 2019, ¿verdad? También se llevó a cabo el proceso electoral local para la renovación del Congreso local. ¿Cómo nos fue en el 2019, el año pasado? Quiero decir que de los 25 diputados que integran la legislatura estatal, 10 buscaron precisamente volverse a postular y evidentemente reelegirse al cargo que ocupaban en aquel entonces. De estos 10 aspirantes, solamente 3 lograron el voto mayoritario de la ciudadanía el día de las elecciones y por ende lograron obtener la reelección del cargo en el caso de diputados o diputadas. Esto fue por las personas de Tiaria Chelesque, José Luis de Chávez y Eduardo Martínez. Quiero decir que conforme a los criterios emitidos por el Instituto Electoral de Quintana Roo, en el caso de la diputada Chelesque, ella en el 2016 fue electa en el 2016 por el principio de mayoría relativa y en el 2019 optó por el mismo principio, es decir, por el Distrito 4 y también logró la reelección. En el caso del diputado José Luis de Chávez, en el 2016 logró el voto mayoritario en el Distrito 8, ¿verdad? Pero en la elección del 2019 optó por ir por la vía de la representación proporcional, la cual también, conforme a los votos obtenidos por su partido político, también logró una diputación. Y también Eduardo Martínez, que tanto en el 2016 como en el 2019 optó por la vía de la representación proporcional y en ambos casos, mediante el voto recibido por su partido político, también le fue asignado dicho cargo. Ahora bien, 7, diputados que fueron electos en el 2016 también lo buscaron, como habíamos dicho, buscaron esta reelección. Sin embargo, pasadas las elecciones, decíamos que pasadas las elecciones, el voto de la ciudadanía no les favoreció y por ende, pues la aspiración de reelegirse en el cargo, pues finalmente no lo lograron, ¿no? Y esto sucedió con la diputada Gabriela López Payares, Santis Montemayor, José Toledo Medina, Fernando Zelaya, María Rosado, Eugenia Solís y Jesús Cetina, quienes en el 2016 fueron electos ya sea por el principio de mayoría relativa o por el principio de representación proporcional y que en el 2019 buscaron la reelección. Sin embargo, como he señalado, el voto de la ciudadanía en algunos casos no les favoreció o en otros la votación obtenida por su partido político no alcanzó para que ellos fueran asignados vía representación proporcional, ¿verdad? Entonces,
También ya en Quintana Roo, en el ámbito del Congreso local, también hemos tenido la posibilidad de, eh, de ejercitar este principio de la reelección. Bien, ¿cómo, digamos, a modo de conclusión, cómo nos ha ido a nivel estatal en el tema de la reelección? Digamos que esta gráfica representa lo que en Quintana Roo hemos vivido en ámbito de la reelección. En el caso de los diputados y diputadas, en el 2019, como ya hemos señalado, de 25 diputados, solamente 10 buscaron la reelección, y de esos 10, solamente 3, digamos, obtuvieron dicha figura jurídica, lo que implica que solamente un porcentaje muy bajo, es decir, el 12% de estos 25 diputados, lograron finalmente obtener la reelección. Si comparamos nada más los 10 diputados que fueron o que buscaron la reelección, pues es evidente que de estos 10, a nada más haber logrado 3, representan un 30%, ¿verdad? De quienes realmente buscaron o se postularon por la vía de la reelección. En el caso de los presidentes municipales, que son 11 presidencias municipales en el estado, fueron 6, como ya lo he señalado, 6 buscaron la reelección en el 2018, y de ellas solamente 3 lograron precisamente dicho cargo, ¿no? También lo que representa un porcentaje por abajo del 30% de quienes finalmente lograron esta figura de la reelección. Como hemos señalado, también en el tema de las sindicaturas, o en el ámbito de las sindicaturas, y en el tema de las regidurías, también hubo personas que buscaron el mismo cargo. En el caso de las sindicaturas, fueron 3 las que buscaron reelegirse al cargo, ¿verdad? Pero de esas 3, solamente 2 lograron reelegirse por el mismo cargo. En el caso de las sindicaturas, de un total de 117 que hay en todos el estado, ¿verdad? Considerando los 11 ayuntamientos, solamente, digamos, 6 buscaron reelegirse por esta vía, y de esos 6, solamente 4 lograron dicha reelección. Esto es muy importante porque, como podemos hacer una comparación, realmente en el tema de las regidurías, al menos es un porcentaje muy bajo del total, es decir, de 117 regidores, solamente un 5% buscó el tema de la reelección, ¿verdad? Pero bueno, esto ya es, en definitiva, como lo señalé a un principio, para poderse elegir, necesariamente tienen que tener o estar vinculados 3 elementos. Y quizás en ese orden pudiéramos ponerlo. La primera es que el partido político desee o concluya o decida volver a postular al mismo candidato. Digamos que este es el primer elemento que debe, digamos, estar vinculados para el tema de la reelección. Que el partido político desee o decida postular a la misma candidatura. El segundo elemento es precisamente que el ciudadano o el funcionario público quiera volver a ocupar el mismo cargo. Ya vimos que aquí, en el caso de los municipios, de 11 presidencias municipales, 6 optaron por volverse a reelegir. O en el caso de los ayuntamientos, de 117, solamente un porcentaje muy bajo buscó la reelección. O que se diga en el caso de los Congreso local, que de 25, solamente 10 hicieron o buscaron la reelección. Entonces, el segundo elemento es que el ciudadano, el funcionario, decida o quiera volver a participar para ocupar el mismo cargo de elección popular. Y el tercero, y el más importante para mí, es el voto ciudadano. Precisamente uno de los elementos que nosotros hablábamos al principio de la clase y que se tomó en cuenta para reformar la figura de la reelección es la rendición de cuentas y la mayor vinculación entre gobernantes y gobernados. ¿Qué significa esto? Que al final del día, quien decide
Si un funcionario público, si un representante popular vuelve a ocupar el cargo o se vuelve a reelegir, es el ciudadano, es la ciudadana. Y esto lo va a decidir precisamente el día de las elecciones. Si no existió una rendición de cuentas clara y efectiva por parte del representante legal, si no existió esta mayor vinculación entre el representante y la ciudadanía, si no hubo el contacto que se requirió cuando en un primer periodo previa elección fue constituido un representante popular, pues evidentemente la ciudadanía es el que, digámoslo de algún modo, va a premiar al candidato con su voto o lo va a castigar con un voto de manera diversa. Insisto, entiendo que es una decisión partidista, entiendo que es una decisión del funcionario público, pero finalmente la parte y el elemento más importante desde mi personal punto de vista es la participación ciudadana el día de las elecciones, porque es con el voto del ciudadano quien decide finalmente si un candidato que ocupó el cargo, el mismo cargo anteriormente, vuelve a ocupar dicho cargo. Y ya lo vimos en el caso del Congreso local, de 10 que lo intentaron, solamente 3 lo lograron. En el caso del ayuntamiento, de 6 que lo intentaron, solamente el 50% lograron en el tema de las presidencias municipales. Y bueno, que se diga en el tema de las sindicaturas y en el tema de la regidurías. Pues bien, con esto damos por terminada la clase en el tema de la reelección, ¿verdad? Es un tema que seguramente dará mucho de qué hablar, sobre todo en el próximo proceso electoral federal, donde en el 2021 las y los ciudadanos podemos o vamos a renovar a la Cámara de Diputados y que seguramente algunos de los que hoy día se encuentran en esta función legislativa van a querer buscar la reelección. Y ya dependerá, insisto, si el partido político quiere volver a postularlo, si el propio diputado o diputada quiere volver a intentar ocupar el cargo y finalmente, lo más importante, si la ciudadanía el día de la elección les favorece con su voto. Para ello, seguramente el Instituto Nacional Electoral emitirá algunos criterios, lineamientos o acuerdos respecto al mejor entendimiento y para darle mayor certeza al tema de la reelección, dado que nuestra norma constitucional y legal pues no, digamos, no abarcan tantos elementos para darle mayor claridad al tema de la reelección. Pues bien, agradezco a todas y todas su atención y nos vemos la próxima clase. Muy buenas tardes.